Buenas, buenas. Nuevamente aquí con ustedes, Keter Ramírez. Y el día de hoy vengo con otro video. Quiero hacer una video respuesta que le debía a una jovencita llamada Lourdes, que me preguntó sobre el bautismo. Una jovencita adolescente, menor de edad, que me estaba comentando que ella no la dejan, sus padres son católicos y no la dejan asistir a congregaciones evangélicas. Dice que tiene la duda acerca de si puede ser salva sin ser bautizada, porque ella quiere ser bautizada según el mandamiento bíblico, pero sus padres tampoco la dejan. Entonces me estaba preguntando sobre ese tema porque tenía esa inquietud, esa inseguridad en su salvación por el tema del bautismo, y creo que es una pregunta legítima, debido a que si hay versículos que parecen apuntar, no estoy diciendo que sea, sino que parecen apuntar a que es necesario bautizarse para ser salvo. Sin embargo, son versículos que han sido mal entendidos, porque para ser salvo solamente hay que cumplir las dos demandas de Marcos 1:15, que son estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje. Entonces, cambiar la disposición mental, lo que ustedes han traducido erróneamente como arrepentimiento, en realidad cambio de disposición mental, la palabra que se utiliza es metanoia, cambio de mente, y se refiere a cómo nos vemos nosotros, cómo nos vemos a nosotros mismos. Si nos vemos como pecadores, que realmente eso es lo que somos, pecadores con una naturaleza caída que no pueden dejar de pecar, así desees dejar de pecar, no puedes dejar de pecar, al menos no al 100%, puedes contener una parte de tus pecados, no cometerlos, pero en ti, dentro de tu cuerpo, está el pecado. Entonces, somos pecadores. Este reconocimiento de que somos pecadores y de que estamos condenados, porque Ezequiel 18:4 lo dice: aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo son mías, el alma que pecare, esa morirá. El reconocimiento de nuestra condición de pecadores y la condenación, por tanto, debido a esa condición, es la metanoia, es el cambio de disposición mental, es lo que ustedes tradujeron mal como arrepentimiento, y Marcos 1:15 lo demanda como el primer requisito para salvación. La metanoia, el reconocimiento de esta situación humana en nosotros. Entonces, la segunda demanda es creer el evangelio, confiando en el buen mensaje. ¿Y cuál es ese buen mensaje? El hecho de que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que también es Dios mismo en carne, vino al mundo, vivió una vida santa en nuestro lugar, una vida perfecta en nuestro lugar, y murió en nuestro lugar, porque el decreto lo dice: el alma que pecare morirá. Él murió físicamente, su alma también murió, y entonces en nuestro lugar Él recibió la condena que nosotros merecíamos por parte de ese decreto. Entonces, el creer esto, el creer que realmente esto sucedió y que Él pagó por todos nuestros pecados, no solamente por algunos pecados, como lo creen algunas personas de manera tibia, sino de una manera caliente, completa, certera, total y no parcial. El creer en esto al 100% es el buen mensaje. Ahora, Cristo en nuestro lugar murió, su cuerpo murió, su alma murió, pero Él tiene poder para dar su vida y para volverla a tomar. Así que como murió, tuvo el poder de resucitar, y entonces ahí ya se cumplió ese decreto, y sin embargo ahora Cristo vive para siempre. Por eso dice: aquí estuve muerto y ahora vivo para siempre, lo dice Apocalipsis. El Señor estuvo muerto y vive para siempre. Esa es una de las características para reconocer al Cristo. Estuvo muerto y ahora vive para siempre. ¿Por qué? Porque resucitó, ya pagó nuestra condena, pero como resucitó, ya Él vive para siempre. Ya el pecado no tiene potestad sobre Él. Él venció a la muerte. Entonces Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen vida en sí mismo. Y como Dios Hijo es Jesús y tiene vida en sí mismo, tiene poder para dar su vida y tiene poder para volverla a tomar. Solamente Él tiene ese poder. Los demás no tienen ese poder, ni los ángeles ni los humanos tienen ese poder. Solamente Dios tiene ese poder. Pero como Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, tuvo el poder para dar su vida y para volverla a tomar, porque tiene vida en sí mismo. Él no depende de otros factores para vivir. Él es en Él mismo. Por eso es el yo soy. Por eso Él dijo: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados morirán. Es el mismo nombre que le dio Dios a Moisés cuando lo llamó: yo soy el que soy. Dile a los hijos de Israel: yo soy, me envía a ustedes. Entonces, el yo soy significa autosuficiencia, significa que Él vive en sí mismo, significa que Él no es dependiente de otro ser ni de otras circunstancias para vivir. Esa es la característica de Dios, y Jesús es Dios, por eso dio su vida y la volvió a tomar. Entonces, dicho esto,
Vamos a Isaías 66, 22, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Quédate con la parte, su fuego no se apagará, ni su gusano morirá. ¿Qué es eso? Es lo que no cumplen con estas dos demandas y son condenados, como no creyeron en el sacrificio del Cristo, en el sacrificio de Jesús en nuestro lugar. Como no creyeron en eso, ellos mismos tendrán que ir a pagar sus pecados en el infierno, y posteriormente, luego después del juicio final, tendrán que ir al lago de fuego por toda la eternidad. Entonces a eso es a lo que se refiere él, con su fuego nunca se apaga y su gusano nunca se muere. Una eternidad separado de Dios. ¿Y qué significa una eternidad separado de Dios? Una eternidad separado de Dios significa el tormento eterno, porque solamente en Dios está la vida. Entonces, Génesis 3, vamos a leer Génesis 3. ¿Por qué? Porque el Señor dice, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. ¿Cuándo empezó esta rebelión en la raza humana? Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso no se lo dijo Dios a ellos. Dios les prohibió el comer de un solo árbol. Sin embargo, el diablo, que es la serpiente antigua, el diablo de Satanás, es mentiroso desde el principio. Y como estaba sembrando cizaña, como la serpiente que es, dijo, Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El diablo mintiendo, entrando con la mentira, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, Eva le rebatió, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, yo tengo entendido que Dios le dijo fue a Adán que no coma, no le dijo que no lo toque. Sin embargo, Eva dice aquí que Dios les dijo que no lo tocáis para que no muráis. Bueno, no sé por qué Eva dijo eso, pero lo cierto es que Dios sí les dijo que no comieran de ese árbol. Verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Otra vez la serpiente mintiendo. Eva ya vio la mentira de la serpiente cuando la serpiente dijo, con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol. La serpiente entró mintiendo y ahora la serpiente dice no moriréis. Otra vez la serpiente está mintiendo, pero Eva, ¿quién le creyó? A la serpiente, no le creyó a Dios, a su creador. Sino que sabe Dios, dijo a la serpiente en el verso 5, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjate una cosa importante aquí. ¿Es verdad lo segundo que dijo la serpiente? Bueno, en parte es verdad, porque es verdad que saberán lo que es el bien y el mal, pero ¿serás como Dios por saber lo que es el bien y el mal? No, de ninguna manera. No podemos ser como Dios, porque Dios es absoluto, Dios es perfecto, Dios es superior a nosotros, a los ángeles, a los humanos, a todos. Es el ser supremo, entonces no podemos ser como Él. Ahora, el saber el bien y el mal es una característica de Dios, una característica que Adán y Eva no tenían porque estaban en la etapa de la inocencia. En eso sí serían como Dios, pero la serpiente dice, seréis como Dios. ¿Qué fue lo que Eva pensó? Que sería todopoderosa, como Dios es todopoderoso, que tendrían todos los poderes de Dios. Pues no es así. Lo que sí era verdad era que sabríamos lo que es el bien y el mal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sacar aquí como enseñanza? Que el diablo mezcla la mentira con la verdad. Y más adelante voy a hablar de eso porque los ministros que son utilizados por Satanás, algunos de ellos sin saberlo, la mayoría de ellos sin saberlo, pero son ministros de Satanás, mezclan la mentira con la verdad, tal como la serpiente lo está haciendo en este versículo. La serpiente ha dicho dos mentiras y ha dicho una verdad. La serpiente dijo, bueno, primero entró diciendo que Dios había dicho que no comáis de ningún árbol. Después dijo que seréis como Dios. Ahora, lo de saber el bien y el mal sí era verdad. El diablo mezcla la mentira con la verdad. Hay muchos evangélicos, cristianos, que tienen muy buenas intenciones, pero están engañados, están en la ignorancia, están siendo utilizados por Satanás. Entonces están mezclando la mentira con la verdad. El diablo ha infiltrado la mentira en la verdad. Ahora, Dios es absoluto, Dios siempre es verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que si Jesús es la verdad, todo en Jesús es verdad. Sin embargo, en el diablo, algunas cosas son verdad, algunas cosas son mentira. ¿Por qué? Porque el diablo, no es porque el diablo quiera la verdad. El diablo detesta la verdad. Sin embargo, el diablo sabe que no se le va a creer a menos que meta algo de verdad en sus mentiras. Quédate con esa enseñanza. Verso 6. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces pusieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, ahí se cumple
la primera rebelión en la raza humana. Por eso el Señor dice, arriba en Isaías, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Su gusano no muere ni su fuego se apaga. Entonces, ciertamente la serpiente mintió cuando dijo que no morirán, sino que serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sí, morirían. ¿Por qué? Porque la primera muerte no fue la muerte física, la primera muerte fue la muerte espiritual. Murieron espiritualmente al ser expulsados del jardín del Edén, perdieron la comunión con Dios, y la pérdida de la comunión con Dios significa muerte espiritual. Una persona que no tiene comunicación con Dios está muerta espiritualmente. Yo, que nací de nuevo, que soy salvo, tengo comunicación con Dios. Yo puedo orar a Dios y Dios me responde. De alguna manera me responde Dios. Generalmente me responde por medio de su palabra. Generalmente por medio de la palabra, puede responder a través de la oración, puede haber apariciones del Señor a personas que Él elija, como apareció al apóstol Pablo, como se le ha aparecido a tantos hombres en la Biblia. Pero generalmente y en la actualidad habla a través de la palabra. Entonces, Ezequiel 8:20, el alma que pecare esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Ciertamente los pecados no se heredan, por eso los niños pequeños nacen en una condición de inocencia, pero sí se hereda la naturaleza de pecado. Una cosa es el pecado y una cosa es la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado es nuestra inclinación a pecar. Eso sí lo heredamos de nuestros padres, de nuestros ancestros, y por eso, como está en nuestra naturaleza, cuando perdamos la inocencia y tengamos uso de razón y sepamos discernir entre el bien y el mal, en algún momento vamos a pecar y se va a condenar el alma de aquel que peque por primera vez sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. Entonces por eso aquí dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Cuando un niño pequeño muere, ese niño pequeño que no tiene uso de razón, que no tiene conciencia del bien y el mal, va al cielo. Va al cielo porque no hay pecado en él. ¿Y por qué no hay pecado en él? Porque el hijo no llevará el pecado del padre. Sin embargo, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Miren, ¿a qué se refiere con que la justicia del justo será sobre él? ¿Quién es el único justo que ha existido en la historia de la humanidad? El único justo por sí mismo, que no ha tenido que ser justificado, sino que ha sido justo en su propia justicia. Ese es Jesucristo. Ahora, su justicia es sobre Jesús, su propia justicia. Y la impiedad del impío será sobre él. Todos nosotros, en nuestros actos, en nuestras obras, sin la justificación de Cristo, somos impíos. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido no una, sino muchas veces los mandamientos de Dios, las leyes de Dios. Hemos desobedecido, lo cual nos convierte en impíos. Ahora, ¿cómo puede un impío llegar a ser justo? Tiene que ser justificado. Y para ser justificado necesita que alguien que es justo en su propia justicia se ponga en su lugar. Y eso fue exactamente lo que hizo Jesús. Vivió una vida perfecta y se puso en nuestro lugar, en la cruz del Calvario. Ahora, Romanos 5 dice, justificados pues por la fe. ¿Por qué dice que justificados por la fe? La justificación viene del justo en su propia obra, que es Jesús. Nos justifica, pero no nos justifica porque sí y ya, sino que nos justifica por medio de la fe, por medio de cumplir las dos demandas de Marcos 1:15, que son estar cambiando la disposición mental, o sea, reconocernos como pecadores y confiar en el buen mensaje. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11. La fe no tiene cavidad para la duda, no tiene cavidad para la incertidumbre, no tiene cavidad para algo que no es 100% seguro en tu mente, 100% seguro en tu corazón. La fe es algo 100% certero. Necesitamos tener fe porque esa es la condición que Dios nos pone para justificarnos. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué tenemos paz y no tenemos paz antes? Porque antes estábamos en pecado y no habíamos sido justificados. Y el Señor lo dijo, el alma... verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Ahora, si los que se rebelaron contra mí irán al fuego eterno, los que se rebelaron contra Dios irán al fuego eterno, quiere decir que no hay paz entre Dios y ellos. Sin embargo, los que somos justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el único justo por su propia obra. Entonces, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. El único bueno es Cristo.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ese es Adán, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Fíjate, hay algo aquí que me gustaría comentar acerca de los judíos ortodoxos. Ellos no creen en Jesús, sin embargo ellos no ponen especial atención en el tema de que por la transgresión de uno que fue Adán, el pecado reinó en todos y todos mueren después de Adán. Ellos no encuentran y no buscan una solución a esto de la muerte espiritual, y es algo que Nicodemo tenía que saber, y por eso Jesús le dijo, os es necesario nacer de nuevo, y Nicodemo no entendía a qué se refería. ¿Por qué habría que nacer de nuevo? Pues porque el hombre en algún punto de la historia murió espiritualmente y fue cuando Adán desobedeció a Dios. Entonces, los judíos no tienen una solución a la muerte. Ahora, los cristianos sabemos que la solución a la muerte es el Mesías que vino en su primera venida y es Jesucristo. Ellos no creen en este Mesías. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando un Mesías político que los liberara del yugo romano, que pusiera a Israel como una tremenda potencia mundial, pero no estaban esperando a alguien que salvara al pueblo de sus pecados. Ahora yo me pregunto, ¿los judíos qué solución tienen al tema del pecado de la muerte? Porque si no quieren creer en Cristo, deberían dar una explicación entonces a ese tema. ¿Cómo se soluciona el pecado y la muerte según ellos? No lo tienen. Entonces, vamos a Gálatas 3, 22, 27. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Vamos a Romanos 6, de 3 al 4. Declara, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La acción de ser sumergidos en el agua ilustra el morir y el ser sepultados con Cristo. La acción de salir del agua ilustra la resurrección de Cristo. Es algo que tienes que tener claro aquí. Miren, Cristo Jesús nos bautiza en un bautismo que es el bautismo de su muerte, el bautismo de su salvación, el bautismo de lo que Él consumó en la cruz. Ahora, el bautismo del agua es un mandamiento, el mismo Cristo se bautizó, pero el bautismo del agua es un mandamiento que tenemos que cumplir por obediencia, no por salvación. Es un mandamiento que tenemos que cumplir luego de haber sido salvos porque demostramos que amamos a Dios. No es un requisito para ser salvos, sino que es algo que Dios nos pide para demostrar que hemos nacido de nuevo, que hemos cambiado de vida, que hemos muerto al mundo y vivimos para Cristo. Primera de Corintios 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios a que ninguno de vosotros es bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También me bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a ningún otro o algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se hagan vana la cruz de Cristo. ¿Qué dice Pablo aquí? Que no lo envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Entonces, ¿es necesario el bautismo para salvación? Pues no.
Porque si no, Pablo hubiera dicho, Cristo me envió a bautizar y a predicar el evangelio. Sin embargo, no lo envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Entonces, el bautismo sí es algo que Dios pide, pero no es algo que se pide para salvación, sino que es un mandamiento que Dios ordena y es un mandamiento que tenemos que cumplir por amor. En las épocas de Jesús, en la época de Juan el Bautista, la gente se bautizaba como queriendo decir que estaban haciendo un cambio de religión. Muchos romanos incluso se bautizaban y estaban diciendo, ya no pertenecemos más a la religión de los romanos, ya no creemos más en la diosa Artemisa, en el dios Apolo, en alguno de esos dioses romanos, sino que ahora creemos en el Dios de los hebreos, en Jehová. El bautismo era una manera de promulgar su nueva fe, de cambiar de fe. Era una proclamación pública del cambio de fe. Entonces, ¿por qué nos bautizamos hoy día los cristianos? Porque tenemos que hacer una proclamación pública de que hemos muerto para el mundo y vivimos para Cristo. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cuando Cristo murió, él bajó a los infiernos y le predicó a las almas de aquellas personas que estaban en la dispensación de la época de Noé, de la época antes de Noé. Les predicó el evangelio, les predicó que él era el salvador del mundo, el salvador de la humanidad. Y el bautismo que corresponde a eso, a su muerte, ahora nos salva. El bautismo de la fe, el bautismo de creer en las dos demandas de Marcos 1:15, cambiar la disposición mental y confiar en el buen mensaje. El bautismo de la muerte de Jesús, cuando te sumerges en eso, al creer por la fe, entonces eso es lo que nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia. Nos quita el pecado de la conciencia, porque creemos que ya Él pagó en nuestro lugar por ese pecado y no tenemos nosotros que sufrir en nuestra conciencia, no tenemos que sufrir la condenación de ese pecado, porque ya Cristo sufrió la condenación de ese pecado en nuestro lugar. Entonces, bautismo, ¿qué significa la palabra bautismo? Romanización, bacto o baptizo, significado lavar o sumergir. Por eso es que el bautismo católico no es un bautismo, porque el bautismo católico es que te echan una agüita en la cabeza. Ahora, la palabra bautismo viene de etimología que significa sumergir. Somos sumergidos en agua, también somos sumergidos en la muerte de Cristo al cumplir las dos demandas y creer en Él. También somos sumergidos en el bautismo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos sumerge dentro de Él. Y hay varios tipos de bautismo. Entonces, Cristo también fue bautizado en un bautismo de sufrimiento. Vamos a Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo: arrepentíos, que en realidad es cambien de posición mental, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren, estas personas estaban haciendo una declaración pública de su cambio de fe, y entonces primero tenían que cumplir las dos demandas de Marcos 1:15, que eran el cambiar la disposición mental y confiar en el buen mensaje, y luego se bautizaban haciendo la proclamación pública de que eran cristianos. Recordemos que en ese tiempo las personas eran perseguidas por creer en Cristo, entonces era necesario hacer la confesión pública porque era una prueba de fe. Pero no era que el bautismo era algo necesario para ser salvo, era una prueba de obediencia. Lucas 12:49, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. Cristo fue bautizado y no se estaba refiriendo al bautismo en agua, porque ya había sido bautizado en agua, estaba refiriéndose al bautismo del sufrimiento, del Calvario, del cual iba a pasar en nuestro lugar para morir por nuestros pecados, la crucifixión. Primera de Corintios 15, del verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. Cristo envió a Pablo a predicar este Evangelio, no a bautizar.
Y el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y murió por nuestros pecados se refiere a que murió por todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Lo que no has cometido pero vas a cometer, que Él sabe que vas a cometer, ya murió y pagó por esos pecados también. Mateo 28:19. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión. Cristo mandando a bautizar y a predicar el evangelio. Entonces, ¿el bautismo qué es? ¿Es un requisito para la salvación? No es un requisito para la salvación. El bautismo es un mandamiento que Dios nos da para hacer pública nuestra proclamación de fe. Miren, yo me bauticé en una iglesia evangélica cuando aún estaba en el llamado. Aún no había sido salvo, pero estaba en el llamado. ¿Por qué no había sido salvo? Porque aún no había cumplido las 2 demandas de Marcos 1:15. No había cambiado la disposición mental porque pensaba que arrepentimiento es dejar de pecar, que es lo que muchos de ustedes piensan. Y pensaba, mira, ¿será que yo no me he arrepentido realmente? Porque aún sigo fallando, aún sigo pecando. Y eso que yo me portaba muy bien. O sea, yo no trataba de no ver mujeres en la calle, no tomaba, había dejado el cigarro, había hecho muchas cosas por Dios, había dejado muchos pecados por Dios, sin embargo siempre fallaba en algo. Y yo decía, ¿será que no me he arrepentido de verdad? Yo pensaba que arrepentimiento era dejar de pecar, y no es dejar de pecar. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que tú puedes pecar y hacer lo que te dé la gana. Bueno, de que puedes, pero no debes. Porque una persona no se decide si es salvo o no porque peque o no peque, sino porque cambia la disposición mental, o sea, se reconozca como pecador y confía en el buen mensaje. Ahora, si una persona ha cumplido todos los requisitos y empieza a pecar de una manera descuidada y no le importa y peca y esa persona va a recibir la disciplina de Dios. Dios lo tiene que disciplinar porque Dios no quiere que esa persona siga dando mal testimonio y Dios no quiere que esa persona siga dañándose a través del pecado, porque el pecado también trae consecuencias y Dios quiere que se comporte como uno de sus hijos. Entonces Dios lo va a disciplinar, pero no lo va a enviar al infierno si es que ha cumplido con esas 2 demandas. Yo pensaba que arrepentimiento era dejar de pecar y no había creído el evangelio completamente, sino que lo creía de manera tibia y parcial, porque yo sí creía que Cristo había muerto por mis pecados, pero yo decía, bueno, si yo sigo pecando y pecando, va a llegar un punto en que ya no hay más sacrificio por mis pecados y me voy a ir al infierno. Yo pensaba así, yo no sabía que Cristo había muerto por los pecados de manera temporal, que había pagado los pecados del pasado, del presente y del futuro. Entonces yo no había sido salvo y me bauticé en una iglesia evangélica en la cual me congregaba y fui bautizado sumergido en agua. Ahora, ese es el bautismo verdadero. Yo hice mi proclamación de cambio de fe. ¿Por qué? Porque yo me crié en una familia católica, fui bautizado de niño en una familia católica y creía en la iglesia católica, pero cuando me empezaron a hablar de la palabra, yo me di cuenta que la iglesia católica no era la iglesia de Cristo y empecé a buscar la verdadera iglesia de Cristo. Tampoco entendía bien lo que era el concepto de iglesia y empecé a congregarme en una congregación evangélica en la cual me bauticé. Ahora, yo cumplí con el mandamiento porque yo proclamé mi fe en Jesucristo. Yo abandoné la idolatría, abandoné todas las creencias católicas, hice un cambio de fe. Sin embargo, estaba en el llamado, aún no había cumplido con las 2 demandas porque como en la mayor parte de las congregaciones evangélicas no se explicaba bien el evangelio, sino que se explicaba un evangelio tibio, un evangelio incompleto por el cual uno no es salvo, y yo no era salvo. Sin embargo, me bauticé. Y ese es el bautismo que vale, el bautismo que viene de sumergirte. Ahora, en algún momento de mi vida se me predicó el verdadero evangelio, el cambio de disposición mental o la metanoia y el confiar en el buen mensaje. Yo creí, di el paso, me acepté como un pecador, me di cuenta de que el verdadero concepto de arrepentimiento no es dejar de pecar, sino reconocerte como pecador condenado. Yo confié en el buen mensaje, creí que Cristo murió por todos mis pecados, no por algunos, sino por todos, y que pase lo que pase yo no puedo perder mi salvación porque tengo inmunidad condenatoria y fui salvo. Y mi bautismo, que ya había hecho cuando estaba en el llamado, también vale. Entonces yo he sido bautizado, yo he cumplido con ese mandamiento. Ahora, ¿qué yo le recomiendo a esta jovencita? Bueno, no la dejan sus padres y tiene que cumplir con el mandamiento que dice honrar padre y madre, ir a una congregación evangélica. Sin embargo, yo no te recomiendo que vayas a una congregación evangélica porque los evangélicos ciertamente sí bautizan como es, pero ellos no han cumplido con las 2 demandas de Marcos 1:15, al menos la mayoría de ellos, y en las iglesias evangélicas no se predican estas 2 demandas. Y te van a hacer la guerra también si te congregas en una congregación evangélica. Ahora, ¿qué significa congregarse? Congregarse es juntarse. El Señor dice que si hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. También el ver estos videos es una forma de congregación. Yo sé que son pocos los suscriptores, yo sé que son pocos los que ven mi video y los apoyan, pero esos pocos ya se están congregando con esto. Y debo pedirles disculpas porque no había grabado videos en mucho tiempo, pero es que he cambiado de trabajo. Yo estaba trabajando en una empresa que se fue de la ciudad. Tuve que salir de esa empresa y ahora estoy haciendo deliveries en una moto.
y no he tenido tiempo de nada. Entonces, bueno, no he predicado mucho, contrariamente a lo que yo pensaba. Yo pensaba que me podía parar en cualquier lugar y predicar, pero no es tan fácil porque eso es trabajo todo el día. Sin embargo, tenés que sacar un tiempito para Dios y para ustedes, y aquí estoy, predicando el evangelio. Y respondiendo a tu pregunta, yo te recomiendo que no te congregues en una congregación evangélica. Sigue viendo estos videos, hay algunos otros canales, tengo pendiente hacer un video en el cual recomiendo canales que predican la sana doctrina. Te recomiendo ver canales como La Verdad es Comprobable, como Ulises Astudillo. Hay otros canales más que predican el verdadero evangelio. Sigue viendo estos videos de este canal, pero no te recomiendo congregarte porque cuando sepan que tú cumples con las dos demandas de Marcos 1:15, te van a hacer la guerra, te van a atacar, porque como al principio mencioné, el diablo mezcla la mentira con la verdad. Y muchos de esos supuestos pastores, que en realidad no son pastores, pero no lo saben, ellos piensan que lo son, mezclan la mentira con la verdad. Y te voy a decir algo, no lo hacen de mala gana, no lo hacen con mal corazón, la mayoría de ellos. Hay algunos que sí hacen las cosas por dinero y tal, pero la mayoría de ellos no tienen un mal corazón. Sin embargo, al cielo no se entra teniendo un buen corazón, al cielo se entra cumpliendo las dos demandas que Dios estableció en la palabra. Y muchos de ellos no quieren creer estas dos demandas, no quieren confiar en el buen mensaje, no quieren reconocer lo que es el verdadero arrepentimiento y no son salvos. Y hacen obras supuestamente evangelísticas, porque eso no es verdadero evangelio, pero van y llevan la palabra en la calle, reparten tratados, dan comida a los pobres, hacen muchas buenas obras, pero no son salvos. Y cuando tú llegas con esta doctrina, que es la verdadera doctrina bíblica, te van a hacer la guerra. Ahora, lo de bautizarse, sí podría ser en una iglesia evangélica, ellos hacen el bautismo bien, pero lo demás es un problema. Yo te recomiendo que te juntes con otras personas que crean este buen mensaje correctamente y hagan una especie de bautismo. Pero está un poco difícil. Lo que sí te puedo decir es que el bautismo no es un mandamiento para salvación. Solamente el cumplir con las dos demandas de Marcos 1:15 es un mandamiento para salvación. Y si tú no te bautizas, tampoco creo que Dios la va a agarrar contigo, te va a disciplinar porque Dios sabe que no tienes manera de hacerlo. El ladrón que murió al lado de la cruz cumplió con las dos demandas porque se reconoció como un pecador al decir, nosotros no merecemos lo que está pasando, pero él no. Reconoció que era un pecador que merecía la muerte, tuvo la metanoia y reconoció que Jesús había muerto por sus pecados porque le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Recordemos que Jesús predicaba el mensaje de la crucifixión y de que él tenía que morir por los pecados, sin embargo ni sus mismos apóstoles le entendían. Pero era de conocimiento público la predicación de Jesús. Quizás este ladrón en algún momento escuchó el mensaje de la boca del mismo Jesús y él entendió lo que los apóstoles no entendieron. Quizás no lo entendió en el momento, pero lo entendió en su lecho de muerte. Y por eso Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces él fue salvo y no tuvo tiempo de bautizarse, no tuvo tiempo de hacer buenas obras, pero fue salvo. Esto también nos demuestra que el bautismo no es un requisito para salvación, sino el cumplir las dos demandas de Marcos 1:15. Entonces, si tú no puedes bautizarse, si es algo que se escapa de tu fuerza, así como se escapó de las fuerzas de este ladrón que estaba en su lecho de muerte, Dios no te va a disciplinar por eso. ¿Por qué? Porque Dios es justo, Dios es bueno. Y Dios sabe que tus padres no te dejan ni siquiera congregarte en una iglesia evangélica, mucho menos te van a dejar hacer un bautismo, como está bíblicamente establecido. Pero sí te recomiendo que si no has cumplido con estas dos demandas, las cumplas. Y si ya las has cumplido, vive lo mejor que puedas en santidad, guárdate para Dios, ora, lee la Biblia, ayuna y vive para Dios. Y bueno, todo lo demás es esperar el regreso de Cristo que está muy cerca. Y bueno, este es el mensaje que quería dar el día de hoy. Muchas gracias a todos. Voy a grabar otro video en cuanto pueda. Y muchas bendiciones. Oren por mí para que Dios me cuide, para que me vaya en mi trabajo, para que no corra peligro. El diablo odia cuando se predica este verdadero mensaje. Soy de los pocos que predican el verdadero evangelio. El diablo me odia, obviamente ustedes lo saben. Voy a ser atacado, así como los verdaderos hombres que predican el evangelio verdadero son atacados. Oren por mí para que pueda predicar más seguido, para que Dios también me ilumine, me dé inspiración para predicar más mensajes. Los bendigo a esos pocos que me siguen y a los que están en contra, no importa que estén en contra, sigan escuchando este mensaje porque en algún momento la semilla va a dar el fruto. En algún momento se van a dar cuenta que no pueden no pecar, que siempre van a pecar de algún modo y que la metanoia, el cambio de disposición mental es el verdadero arrepentimiento y se van a dar cuenta que Cristo murió por todos los pecados porque si no fuera así, nadie sería salvo. Entonces bien, por hoy ha sido todo, los bendigo, gracias. Si quieren hacer preguntas, pónganlas en la cajita de comentarios, voy a estar respondiendo en la medida de lo posible. Muchas bendiciones, gracias, amén.